here. Okay. Vamos a ver, no podemos entrarla así. Primero hay que girar esta No, pata. no, no, desde ahí no, pero ten cuidado. ¿Pero qué hacéis? No sé qué hacéis. No sé qué hacéis, no sé qué hacéis. Pues lo que hemos dicho, entrar en la mesa para poder... Podrías ayudar un poco, ¿no? Sí, estoy ayudando, pero hay momentos en que necesito Ni pensar. pensar ni nada. A ver, ponemos la mesa aquí en el centro. A lo mejor no hace falta justo en el centro. A mí me da igual, pero podríamos... Podríamos no hablar con la mesa puesta. Eso iba a decir. Ay, pues la dejamos aquí y ya está. Vale. Vamos a por las sillas. Vamos. Eso. ¡Cuidado, Clara! ¡Ay! ¡Cuidado, Clara! ¡Ay! Ay, casi. Por ya, poco, ya. Clara. No me digáis que no sea emocionante. Sí, mucho. Vamos a conseguirlo. Sí, por fin, por ellas. ¡Por ellas! ¡Las cartas! ¡Ay, sí! Da igual, ya voy yo. Ya voy yo. Así que tu abuela quería ser una peluquera famosa. Ah, sí, bueno, peluquera de las estrellas, dice en la carta. Y mira que yo... Ya. ¿De qué os reís? La abuela de Georgina, peluquera de las estrellas. ¡Me encanta! Pues mira que yo, aunque doy consejos sobre cuidado personal, nunca he sabido nada de peluquería. Bueno, es que a ver, en mi caso, mi abuela quería ser escritora de novela rosa. Y yo no escribo, doy consejos sobre literatura. Bueno, Pero es lo mismo ser influencer como nosotras que querer ser peluquera de las estrellas, escritora de novela rosa y en mi caso actriz de teatro. bueno, en tu caso precisamente tú das consejos sobre teatro y eres actriz. No tanto, me gano la vida como influencer, como vosotras. Bueno, es que a ver, yo también algo escribo. Sí, yo también me peino. No mucho. Es verdad, no mucho. Vale, no mucho, pero eso no importa. Lo que importa es que no me dedico a la peluquería. Vale, ¿qué significa dedicarse? Sí, la cuestión que nos ocupa es que escribieron una carta al maravilloso consultorio de doña Elena Francis. Doña, dame tus ilusiones, que yo te las destripo. Doña, yo sé más que tú, así que calla y escucha. ¿Qué? Doña, yo soy la más lista del mundo y vosotras no sabéis nada. Para yo. Doña, quítate tú para ponerme yo. ¿Qué? No. Gracias, doña doñísima. Señorísima. ¡Doña Nadie! Hay que hacer justicia para ellas. Y tantas otras. Encontraremos a Elena Francis. No dejes las comuniones y la misa, sino diaria, por lo menos muy frecuente. Lee la vida de algún santo que te será de mucho provecho. El fumar en una mujer está bien. Una vez, en una sala, en una reunión. Pero es muy feo verlas en un bar, con un cigarrillo en la boca. Nunca una mujer es tan mujer como cuando viste con faldas. No quiera pasar por erudita, sea discreta, dejando entender que sabe más de lo que calla. Sé siempre prudente y decente. Será siempre en beneficio tuyo, querida. Su reputación estaría en peligro, hijita. Y el buen nombre de una mujer es la mejor joya que pueda tener. Veo que usted está ensayando para chica moderna y creo que mi consejo no le agradará, porque el plan de bares es poco distinguido y ningún provecho le hará. Se encontrará francamente bien y alternará con muchachos acordes con su fina sensibilidad en centros y círculos de acción católica. La idea de un paraíso en el que todos gozamos de una felicidad eterna es cierto que siempre ha estado presente en todas las religiones, pero en el régimen de dictadura nacional católica de Franco, con unos índices tan elevados de injusticia social y represión política, resulta hoy escandaloso leer que la solución para miles y miles de mujeres desesperadas fuera simplemente la de confiar en que la felicidad verdadera no era cosa de este mundo y que las creencias religiosas ayudarían a soportar todas estas contrariedades.
No siempre es recomendable para una jovencita el ambiente de la capital, donde hay muchas tentaciones y pocas oportunidades de satisfacerlas honradamente. Nada de libertades. Es algo que usted sabe debe existir siempre. Debe seguir pura hasta el día de su boda, en el que entonces únicamente tendrá derecho sobre usted su esposo. Siempre debe usted hacer caso a sus padres, que son los que realmente le aconsejarán lo mejor para usted. La ciudad está llena de tentaciones para el pecado. ¡Peligro! Preserve su virginidad intacta hasta el matrimonio. Obedezca a los padres. Obedezca al esposo. Sepa que hay que complacerle en todo. Nunca hacerle reproches y perdonarlo siempre. Su sitio es la casa, pero primero de todo, el esposo. Vista dentro de los gustos del esposo. Entienda que una mujer no debe casarse con un hombre más joven. La única finalidad del matrimonio es tener hijos. La planificación familiar va en contra de la ley de Dios, el mandato biológico, defendido por la sección femenina y la Iglesia. Usted por encima de todo, hasta por encima del cuidado de la casa, se debe a su marido. No soy partidaria de casamientos de mujeres mayores con hombres jóvenes. Cuando una pareja contrae matrimonio, va a una finalidad, la procreación de los hijos. Y estos deben venir naturalmente cuando Dios diga. La esposa debe vestir elegantemente y muy personalmente, pero dentro de los gustos del esposo. El discurso de Pilar Primo de Rivera, fundadora de la sección femenina, articulaba la función de la mujer en la Nueva España de Franco en torno a la maternidad y el hogar, sobre los dos polos del eje sobre el cual ha de girar la vida española, según las normas cristianas y tradicionales. Esta idea estaba continuamente presente en las respuestas de Elena Francis. En su programa radiofónico, Elena Francis adoctrinaba a sus fieles con la idea de hacerles vivir dentro de un espíritu religioso. En su defensa de los atributos de esa mujer Francis ideal, residía la misión recristianizadora del hogar, siempre bajo la tutela masculina. Perdón, comprensión, paciencia, docilidad, humildad, obediencia y sumisión. Y cuando la mujer desesperada planteaba como solución la separación del marido o el abandono del hogar, el chantaje de los hijos surgía como arma paralizante de cualquier intento de emancipación. Nunca hubo denuncia social en el mensaje de Elena Francis. Complázcale en todo. No le haga reproches. Olvide y perdone. Y vivan felices el resto de sus días. No puede ser que durante tantos años esta mujer... Por eso os decía, algo no cuadra. ¿Qué le contestó tu abuela, Aurora? Es verdad. A la abuela de Georgina, que ser peluquera iba a desestabilizar su matrimonio. Y a la mía, que las actrices no son mujeres serias y respetables. Pero escritora. Escribir es vivir otras vidas que no son la tuya. Otras vidas que son mejores que la Sí, tuya. para ellas sí. Por eso a la doña no le gustaba. Querida doña Elena.
Francis. Las Las cartas... cartas no son mentiras. No, ay no digo que las cartas lo sean. Nuestras abuelas creían en el consultorio, creían que Elena Francis las ayudaría. Y en realidad era una gran mentira. Les hacían creer que eso que ella daba eran buenos consejos. Era lo contrario de verdaderos consejos. Las oyentes confiaban en Elena Francis, pero ella solo les decía lo que el régimen quería que hicieran, para que fueran mujeres sumisas, sin opinión, sin ilusiones. Pruebe la crema rejuvenecedora del Instituto Francis. Minutos musicales patrocinados por el Instituto Francis. En el Instituto Francis se encuentra la perfecta esposa que hay en ti. Yo también me dedico al cuidado personal. Ya, hay cosas que en el fondo nunca cambian. Yo doy consejos auténticos. Ya no sé qué significa auténtico. No, ni yo. Ni yo. Tenemos que encontrarla. Tenemos que encontrar a Elena Francis. Pero ¿y a nosotras? Quiero decir que todo esto también nos puede hacer plantear lo que nosotras mismas hacemos. Las ilusiones de nuestras abuelas eran verdaderas. ¿Y nuestras ilusiones? ¿Qué diferencia hay entre el Instituto Francis, con sus mágicas soluciones para rejuvenecer, y mis consejos? Y tú, Clara, y Aurora igual. Mi abuela quería ser actriz. Y yo enseño a actuar y a enseñar a actuar. Yo también enseño literatura para escritores y para otras personas. Sí, tenéis razón. Tenéis razón. Yo también enseño a encontrar la verdadera belleza interior de cada uno y no las mentiras de la eterna juventud. La eterna mentira, diría yo. Esto, además de hacerlo por nosotras, también lo hacemos por ella. Pero ¿quién era Elena Francis? Eso, ¿quién era? ¿Y qué quería conseguir con todo esto? ¿Clientes para el Instituto Francis? Puede ser. ¿Y algo con el régimen? Seguro que también. Algo oscuro. Aurora Picornell. Nació en 1912, en Porreros, Mallorca. Clara Hamel. Nací en 1860, en Blommer, Austria. George Sand. Mi nombre real es Aurore Dupin. Nací en el año 1804 en París, Francia. Elena Francis. No nací en ningún sitio, pero he vivido, he estado y he sido, y a veces sigo siendo. En 1931 organicé el Sindicato de Costureras de Baleares. En 1947 inicié mi consultorio en el que ayudo a las mujeres. El deber que tiene toda mujer es ser una buena esposa y una mejor madre. La misión educativa de la mujer es su hogar. En 1831 empecé una relación con Frédéric Chopin. En 1832 escribí mi libro Indiana sobre el adulterio, el deseo femenino y las injustas condiciones del matrimonio. Continúe en casa aguantando. Claro que su vida no es agradable, pero piense en sus hijitos. Aguante el tipo. Nada de lamentaciones. Me instalé en Pollensa, Mallorca, con mi marido James Cifra. Ambos juntos fundamos la Institución Libre de Enseñanza y la Caja de Ahorros Colonia, para fomentar el ahorro entre alumnos, combatir la usura y facilitar el acceso de los agricultores a la propiedad de la tierra. El recurso a la oración y a la esperanza en que Dios no abandona a quienes confían en Él es la solución a la mayoría de problemas. He recorrido localidades denunciando con nombres y apellidos a quienes abusan de los trabajadores. Me hice confeccionar una levita larga con pantalón y chaleco, sombrero y corbata, calzobotas, y hablo en voz baja y sorda para disimular el timbre de mujer. Mi lucha es dar voz a la verdad cristiana frente a tantas impurezas, como la incitación al pecado de Rita Hayworth y Hilda. Amado mío, love me forever, and live forever, begin tonight.
it's wrong or right. En 1808 me convertí en la primera mujer directora de una entidad financiera en España y en Europa. Para igual trabajo, igual salario. La mujer no existe. Solo hay mujeres cuyos tipos varían al infinito. Educación e igualdad. No nací, porque soy unas líneas en un guión. Soy todas y son ninguna. Desde mi experiencia y buen hacer, recomiendo a las mujeres abnegación. Libertad. Aguante. Amar es el único bien que hay en la vida. Mirar para otro lado. Leer. Formarse. Esperar a que las cosas cambien. Tener paciencia. Luchar. Vivir. Que su abuela tiene la carta muy celosa. Hay que devolverla lo antes posible. Ya, pero no creo que se dé cuenta. Quizá hace años que no la lee. ¿Se ve que la consulta a menudo? Es muy importante para ella. Es que para muchas de ellas, estas cartas lo eran todo. Y después de la historia que me has contado... Sí, una historia muy auténtica. ¿La leo? ¿Y podremos hablar con ella? ¿Y si le dedicamos una película? Una película sobre su historia. Leo. ¿La tenéis? Sí. Pero, ¿la habéis leído? Todavía no. ¿Qué te ha dicho? Que su abuela tiene la carta muy celosa y la lee muchas veces. Aunque según me ha contado Aurora, al principio no hablaba mucho sobre la carta. Su familia... Su abuela se llamaba Ana María y quería ser diseñadora de moda. Y su madre Eva. cosía... Su madre cosía para una diseñadora muy importante, que era de una familia rica de aquellos tiempos. Eva le ha contado que está segura que su pasión por la moda le viene de pequeña, que siempre hablaban de vestidos y le hacía ropa. Y es verdad que es muy elegante, incluso ahora de tan mayor. Muchísimo. Sí, se ve que aún sigue dibujando. Increíble. Hemos pensado que una de las películas de nuestro proyecto puede ir dedicada a ella. Sí, está clarísimo. ¿Y qué más te ha contado? Su abuela, bueno, Ana María, fue a ver a Doña Gloria, la diseñadora para la que cosía con su madre. Y le enseñó sus dibujos. ¿Y qué pasó? ¡Se lo robó! ¿Qué? Bueno, Eva dice que su abuela... No lo cuentas. ¿Qué va? Se ve que lo justifica y Pobre. todo. Dice que la entendió mal. Sí, seguro. Dice que Doña Gloria entendió que le enseñaba sus diseños para colaborar en su colección. En la suya propia de la señora. Sí, claro. Seguro que le enseñó sus diseños para regalárselos. Está clarísimo, vamos. Dice que son cosas de la época. Que la señora incluso creyó que le había hecho un favor, que era un honor para ella poder colaborar. Una obra de caridad. Hoy en día nos reímos, pero estas cosas tampoco han cambiado tanto. No, cuando las personas no tienen posibilidades para llegar... Siempre hay listos en buenas posiciones que se aprovechan. Pero, ¿y Elena Francis? Ah, claro. Le escribió una carta. Porque no encontraba ayuda en ningún otro sitio. Se ve que la madre de Ana María era muy sumisa con la situación de las mujeres y las personas de su posición social. En cambio, Ana María quería luchar por sus sueños. Claro, y ahí es donde entra el fantástico consultorio de la maravillosa Elena Francis. Exacto. Le escribió. Y la doña le contestó. Una respuesta que en lugar de ayudar... Le hizo caer aún más.
De hecho, Ana María dejó de dibujar durante mucho tiempo. Ya, y de tener ilusiones. Por eso Eva siguió su sueño. Y en su caso su abuela ha podido verlo. Se ha hecho justicia, al fin. ¿La leemos? Sí. Querida doña Elena. Madre, voy a ver a la señora Gloria. ¿Para qué? No voy a dejar de soñar. Mis ilusiones lo son todo, madre. Voy a escribir una carta a doña Elena Francis para que usted vea que hay que seguir el camino de una. Chicas, estoy súper feliz con mi blusa kimono nueva que me ha llegado. Podéis ver todas las referencias en mi bio y no dejéis de visitar mis stories. Lo hemos llevado a los sitios más cool. ¡Ya está! ¡Eva! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Que has dicho que sí a todo! ¡Y que puedes crear tu propia línea y que ya te viene el equipo preparado! Bueno, mira, primero termino el vídeo de hoy, pero después, pero escucha, después grabamos uno con el bombazo, ¿de acuerdo? Usted sabe lo que es seguir un sueño y yo solo necesitaría un poco de ayuda en las pautas a seguir para empezar. Por eso le traigo estos dibujos, por si usted quisiera darme su valiosa opinión. Ana. Sería un honor. Mira, Ana, ¿verdad? Sí, Ana María, pero sí, Ana está bien, gracias. Ana, bueno, puedes dejar tus dibujos. Los miraré y te diré mi opinión. Si veo que son buenos, podemos añadirlos en la próxima colección. En realidad... ¿Sí? En realidad, doña Gloria, es usted muy amable y le agradezco enormemente su amabilidad. Bueno, Ana, puedes retirarte. Tengo mucho que hacer. En realidad quiero iniciar mi propia firma de moda. Por eso quería su opinión. Querida doña Elena. No sabéis el equipo de superdiseñadores que tengo. Están plasmando exactamente lo que pienso. Y luego, cuando lo veo en el papel... No me lo creo. Ahora les dices que van a flipar, que va a ser sin duda la mejor colección de la temporada y que... Ya, Desiree, pero es verdad. Es mi colección. Si yo no dibujo, ¿dónde estoy yo? Son mis dibujos. Pero luego, cuando lo veo en el papel, no son exactamente como los había imaginado. Pero estos diseños son exactamente como los había imaginado. Ha llegado la carta del consultorio de doña Elena Francis. Querida, un amante de la moda. Tu vida debe estar dedicada a la familia. Tus futuros hijos y marido te lo agradecerán siempre. Por eso, mi firma tiene este nombre. Muchas de vosotras me habéis dicho que os encanta, porque tiene algo de vintage. Un amante de la moda es más que vintage. Es la historia de mi abuela. La historia de una diseñadora que no pudo serlo. Por eso, ahora, su sueño va a poder hacerse realidad. Gracias a vosotras.
Aguantar. Callar. Acatar. Callar, aguantar, 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 acatar. Callar, aguantar. Es que para mí es muy importante esta decisión. La de analizar nuestras intenciones. Sí, la de encontrarnos en todo esto. Estamos ahí, Clara, como tantas otras. Clara Hamel, Aurora Picornell. George Sand. las fundadoras de Radio Pirinaica. Sí, la radio republicana, antítesis del consultorio de Elena Francis. Es esencial encontrar nuestra verdadera ilusión. Esto lo hacemos por ellas. Las mujeres que nos anteceden son parte de nosotras. Somos ellas. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a grabar un vídeo en el que nos reencontremos con nuestros seguidores. Vale, pero de otra forma. Sí, más auténtico, más sabiendo realmente lo que queremos. Todo el mundo debería poder encontrar eso que le hace levantarse cada mañana con una Un ilusión. propósito que te haga vibrar. Sí, puede ser difícil encontrarlo. Por ejemplo, Georgina, a ti te siguen para aprender sobre cuidado personal. Gracias a eso tus seguidores deberían poder encontrar ese propósito. Y a Clara para enseñar a interpretar. Los profesores de teatro son como guías personales y de grupo. Sí, a partir de ahí tiene que ser más fácil encontrar esa ilusión. ¿Y tú, Aurora? Enseñando a encontrar ese escritor que llevan dentro mis seguidores. Además de para mí, esto también es un propósito para mí. ¡Y Aurora! ¿Has podido hablar con ella? Ah, es verdad que te ha dicho tu contacto. Era alguien que conocías, ¿no? ¿Te ha dado su teléfono o algo? Sí. ¡No! Quiero decir que no tengo su teléfono todavía. Pero sí era alguien que, bueno, no que conozca directamente. Vamos a pero- ver, me estoy liando. Mirad, el primo del amigo de mi hermano conoce a un periodista que trabaja en un periódico local de aquí. No recuerdo de dónde exactamente. Yo me estoy liando ahora. No es ningún lío. Este primo del amigo de mi hermano, que es quien conoce al periodista, nos ha dicho que le han dicho que un familiar suyo de lejos... No recuerdo su relación exactamente. No sé si es muy relevante ahora mismo. Yo me he perdido en el primo del amigo. ¿Pero qué decís? Si es muy fácil. El familiar de este periodista... Sí, del primo, del amigo, del hermano. Bueno, eso. Exacto, ahora lo pilláis. Pues resulta que este familiar suyo... del periodista... nos ha dicho que le han dicho que alguien sabía algo de una mujer. O sea que no, ¿Qué no qué? que todavía no he contactado con ella. Pero estoy muy cerca, ¿eh? Sí, claro. Sí, está clarísimo. Oh, ¿dónde vas a parar? Seguro que el tío del primo del abuelo... Seguro que el abuelo del primo del hermano lo sabe todo. ¿Pero qué hacéis? Ay, no sé, ¿y tú? No me creéis, ¿eh? Que sí. Sí. Solo que nos hemos confundido. Nada, solo un poco. Ya nos avisarás cuando sepas algo más. Sí, mientras tanto, vamos a preparar el vídeo conjunto para nuestros seguidores. ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¿Y cómo empezamos? Esta es una buena ocasión para decir por el principio. Sí, el principio de todo. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Después de tanto tiempo con el canal activo, Y ya con más de 30.000 seguidores. He pensado que estaría bien preparar este vídeo para vosotros. recordando por qué estamos aquí. Recordar los preceptos básicos de la poética de Aristóteles. Encontrar la verdad en lo que escribimos. ¿Qué es cuidarse para nosotros? ¿Qué queremos enseñar de verdad en nuestro taller de teatro? ¿Cuáles son nuestros verdaderos objetivos?
¿Os acordáis de las bases? Debemos encontrar verosimilitud. Usar los productos que, sobre todo, nos hagan sentir bien. Memorizar e interpretar textos teatrales. Escribir sobre lo que conocemos. Respirar para oxigenar la piel. Improvisar. Hablar de personas reales o que podrían serlo. Beber agua. Superar miedos escénicos y la timidez. Leer, leer y leer. Mirarnos menos al espejo y cerrar más los ojos. Aprender a escuchar y a respetar a los compañeros. Si una cosa he aprendido durante el proyecto Radio Fémina, del que tanto se ha hablado, es que los sueños están ahí. Que los sueños no desaparecen. Y que, para que no se conviertan en una parte de nosotros que se ha quedado bloqueada, En la memoria escondida que guardamos cada noche. Pero, a ver, ¿estáis seguras de que así podemos concluir la primera parte? al menos tenemos que intentarlo. A mí me está sirviendo. Vale, sí, estoy de acuerdo, pero es que no sé si nos estamos yendo por las ramas. ¿Las ramas? ¿Qué ramas? Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Nuestras profesiones, las ilusiones de nuestras abuelas. ¿Y después hemos quedado con Elena Francis? ¿Pero no lo has organizado tú? ¿Llamaste al número? Sí. No sé qué te pasa, te veo dudosa y rara. ¿Quieres parar un rato? Creo que estoy demasiado nerviosa de saber que vamos a conocerla. Ah, no te preocupes. Por eso es importante que sentemos bien nuestras propias bases. Que tengamos nuestro camino bien claro. Ya, así no nos afectará nada de lo que nos diga. ¡La doña! ¿Qué pasa? Hombre, que hemos quedado aquí con ella. Ah, pero me queda un rato todavía. No mucho. Además, ¡que nos oiga! Tampoco te pases. ¡Eso! ¡Que nos oiga! Doña, dame tus ilusiones y te quedas sin. Doña, soy la mejor del mundo y todas queréis ser como yo. De acuerdo. La doña que se quedó con las ilusiones de todas las mujeres con más sueños e ilusiones de la historia. Que se quedó con los sueños de todas para robarlos y tirarlos a la basura. ¿Ves cómo sienta bien hacer esto? Venga, vamos. Terminamos nuestras intenciones y después vamos a conocerla. Ya está. ¿Pero la has visto o cómo? No. Solo por teléfono. Estoy muy nerviosa. ¿Qué te ha dicho? Es muy amable y pausada. Me ha dicho que podemos quedar con ella. ¿Pero qué dices? Pero si esa era la intención, no sé de qué os sorprendéis tanto. Pero ¿cómo que no sabes de qué nos sorprendemos? Vamos a conocer a Elena Francis en persona. Es increíble, lo hemos conseguido. Pero a ver. No lo entiendo. Vive por aquí. Sí, ya os lo dije. No, creo que no. ¿Qué sí? Cuando os expliqué cómo conseguí su contacto. Uy, sí, nos quedó muy claro todo. Clarísimo, el primo del amigo. No empecéis otra vez, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Cómo quedamos? ¿Qué hacemos? Tendremos un montón de cosas que hacer, ¿no? Que preparar. Hay que llamar, tendríamos que organizar toda la parte y enviar del todo. vídeo. ¡Parad! Que no creo que podamos quedar con ella más de unos minutos. ¿Por qué? Me han dicho, bueno, le ha dicho el familiar del Nada, que se ve que no le gusta mucho hablar del tema. ¡Acabáramos! De acuerdo. Claro, lo de hacer sufrir a la gente y eso... Sí, debe ser eso. Chafar las ilusiones de una generación de mujeres. ¡Nada! ¡Tonterías! Pequeñeces. Una generación de mujeres que dejaron de ofrecer al mundo sus habilidades. Su potencial... Que podrían haber sido lo que hubieran querido. Y ofrecerlo al mundo y a su entorno. científicas. Escritoras. Juristas. Por su culpa y la de muchos que la acompañaban, tuvieron que aguantar en sus casas. Y muchas veces aguantaron barbaridades. ¿Y nosotras vamos a verla? Pero no podemos decirle todo esto. No, creo que no. Alguien tendría que decírselo. Seguro que se lo han dicho. Sí, pero le debe dar igual. Entonces adelante.
Nos preparamos y cuando tú nos digas, Aurora, nos enfrentamos a ella. Nos enfrentamos. Es una manera de decirlo. O nos enfrentamos a nosotras mismas. ¡Vamos! ¿Dónde nos habíamos quedado? No, una pregunta. ¿Cuántos años debe tener ya Elena Francis? Es verdad. ¿Le notaste en la voz que fuera muy mayor? Porque si Ana María ya es mayor... Imagínate. Sí. Elena Francis debe serlo. No, mucho más. Sí. Sí. Bueno, muchísimo más. Pero tú no dices nada. Ah, ahora me vais a dejar contestar, ¿no? Precisamente me sorprendió, porque no me pareció una voz de persona muy Bueno, mayor. a veces las voces engañan. Sí. Una vez conocí a una mujer que, imagínate, tenía como... yo no sé cuántos años tenía. Pues imagínate, todavía... Aurora, ¿no vienes? Sí, que estamos retomando el tema donde nos habíamos quedado, ¿no? Decíamos que había que dejar salir fuera los sueños. Ay, sí, es verdad. Voy, sigo. Hay que sacarlos de alguna forma. Cada uno tendrá su forma de sacarlo. Algunos lo tendremos más difícil y algunos lo tendremos más fácil. Por circunstancias de la vida Por impedimentos. Personas que nos encontraremos en el camino. que pueden hacernos este camino más fácil o muy difícil. Pero tú a lo tuyo. Que ninguna Elena Francis de turno te pare. Que tu corazón siga sus impulsos. El mundo sí gira a tu alrededor. Porque tu mundo es tuyo. Porque tú eres el mundo. Así que vayamos al tema. Para escribir procura tiempo, tranquilidad y rutina. Elige tu sitio preferido de la casa para hacer tus tratamientos de cuidado personal. Fonología, relajación, concentración, respiración. Limpieza de cutis e hidratación. Luego ya pensaremos en necesidades más concretas de cada uno. Muy bien, Georgina. Muy bien todas. Bueno, ahora ya queda claro lo que hacemos, ¿no? Bueno, un poco más claro. Al fin nos hemos reencontrado con nuestras bases. Sí, como Eva. Y Ana María. ¿Qué creéis que dirá Ana María? No sé si se van a atrever a enseñárselo. ¿Por si se lo toma mal? No sé. Tiene que verlo. Sí. Sí. Y tiene que saber quién es Elena Francis. Sí. Pues vamos a ver, vamos a hablar con Elena Francis. Pero ya es la hora. Vamos. Disculpe. ¿Sí? ¿Es usted Elena Francis? Yo, no. Pero usted me dijo que... Sí, porque podría haberlo sido. ¿Y eso qué significa? Significa que Elena Francis no existe. Disculpe, Elena Francis fue una mujer... Sé perfectamente quién fue y sé que no fue. Mi tío Freddy fue guionista del consultorio radiofónico. Los guionistas escribían las respuestas y alguna actriz las leía. ¿Qué? Pero no puede ser. Yo pude ser una de esas guionistas en los últimos años, gracias a mi tío. Pero ya era el final. Y bueno, todo se acabó. Encantada de conoceros. Pero tenemos muchas preguntas que hacer.
Eso es lo que pasa con las mentiras. Que lo ensucian todo. Sobre todo cuando son malintencionadas. Me sorprendió la naturalidad con la que lo decía. Como si fuera normal todo. Es que hay personas a las que hacer las cosas así les parece normal. ¿Y ahora qué? Nosotras seguimos teniendo un camino por recorrer. Sí, acabamos de empezar en realidad. Y tenemos que darlo todo por nuestras ilusiones. Es lo que ellas querrían ver. Que aprovechemos la oportunidad que tenemos de hacerlo. Y no vamos a defraudarlas. No, ahora sí que no. Adiós, doñísima. No queremos nada con usted. Queremos todo lo contrario.